Mis queridos amigos, atención porque todavía, si no tengo mal el dato, se sigue desarrollando la audiencia en donde la Corte, de una manera correcta, me parece que ha sido lo mejor, ha pedido que se comparezca en audiencia pública para que, en este caso, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana tengan la oportunidad de defenderse, el gallo Claudio. Saludos para la gente de Banesur. Acá en Milagros, saludos para la gente de Banesur. Porque hay toda esta interpretación de que quieren cesarlos en funciones, ¿no? Porque aparentemente se han atribuido funciones, se están extralimitando en sus funciones y quieren que la Corte los vote a los consejeros, que a propósito recién fueron posesionados, que a propósito fueron electos por votación popular. ¿Qué pasa hasta el momento? Bueno, el abogado de la señora Diana Salazar ha pedido que destituyan a los consejeros. La Corte instaló el día de hoy la audiencia pública que definirá el futuro de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. El Pleno dará conocimiento al dictamen 219 de la Corte que blinda las actuaciones del Consejo de Participación Transitorio que dirigió en su momento Julio César Trujillo. Acuérdense que si vamos a hablar la plena, la NAPLE, la debacle institucional, vino de ahí. O sea, la debacle de este país vino de aquel consejo transitorio que básicamente tuvo la única consigna de perseguir a un grupo político. Díganme si nos ha traído algo bueno eso. No. Díganme si han podido destruir ese grupo político. No, porque tú no puedes basar tu vida en destruir al resto. Tú no puedes andar por el mundo pensando en destruir a tu prójimo. Si piensas así, te vas a terminar destruyendo tú mismo. Pero explíquenme, sin pasionamientos, ¿han destruido a la Revolución Ciudadana o a los correístas? No, no porque así pierdan las elecciones. Pero es que esto aquí no logran entender la clase política y algunas personas. Aún así pierda las elecciones, sigue siendo la Revolución Ciudadana el grupo político más estable, les duela a quien le duela. No puedo decir lo mismo del señor Noboa, que podrá llegar a ser presidente sin ninguna base, sin ninguna estructura, que le va a pasar factura. Ahora, que Noboa nos cierre la boca y que luego empecemos a ver a un Noboa empoderado, creando un partido de derecha fuerte, con bases, con estructura, oiga, eso se aplaude, pues, hermano. Eso se aplaude porque así tiene que ser. O sea, ya no es culpa porque los otros sean más organizados. Entonces, han logrado eso desde la época de Trujillo con Moreno. Se logró. Solo se logró detener que Rafael Correa no sea candidato. Eso. Pero de ahí el grupo, mis queridos amigos, sigue disputando la presidencia. Y les repito, aún no ganando la presidencia, que tengo datos, según encuestas que supuestamente Noboa sigue ganando, pero ya Rafael Correa ha dicho que eso es una mentira y que están planeando crear la cortina de humo perfecto para luego gritar fraude, que eso ha sido típico de la derecha cuando terminan perdiendo elecciones. Y lo digo porque lo dice la evidencia, ¿no? Fraude, 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 todas las veces que ganaba Correa. Ganó Lasso, nadie dijo fraude. Nadie dijo fraude. Lo felicitaron a Lasso. Pero bueno, así es la vida política de irónica. El presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, impuso la conformación de una veeduría ciudadana para revisar la designación de los jueces de la Corte por parte del Consejo Transitorio. Pero no es que impuso, esto fue un pedido de la ciudadanía y se elevó precisamente para que la Corte en este momento lo resuelva. Además, el lunes los integrantes del Consejo de Participación deberán informar respecto al proceso llevado a cabo por la institución en contra de la fiscal general Diana Salazar en torno precisamente a una veeduría que nace de la ciudadanía. A ver, hablemos claro y seamos sinceros. Este consejo lo que ha hecho es ser el portavoz de la ciudadanía en algunos casos puntuales. Punto, porque es en atribución del propio consejo que puede hacerlo. ¿Que va a destituir a la señora Salazar? No creo. ¿Que van a destituir a los consejeros de la Corte? No creo. No creo. De hecho, Allen Berbera ha dicho que no hay ninguna intencionalidad de aquello. ¿Que los pueden destituir a los consejeros? Eso sí podría pasar, porque al final del camino es estricta decisión de la Corte Constitucional.
El abogado de Salazar mencionó y solicitó que sean destituidos. Escuchemos. Institucional. Mal, entonces podremos decir que no es así. Para ratificar aún más la forma en que actúa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya se vio en redes sociales, es público, lo ha manifestado la misma consejera Michelle Calvache, que denunciará una supuesta adulteración de este informe. En razón de lo expuesto, señores magistrados, y al haberse evidenciado que sí existen actos ejecutados por el Consejo de Participación que transgreden el dictamen interpretativo 219-IC, solicito a ustedes encarecidamente que, haciendo uso de sus facultades que les otorga la Constitución y la ley, se destituya a todos aquellos funcionarios que intervinieron de una u otra forma en la transgresión clara y evidente de este dictamen interpretativo. Hasta aquí mi intervención. Realizará su exposición la señora doctora Diana Salazar Méndez en el tiempo que nos resta. Muchas gracias. Bueno, básicamente también dijo lo mismo, esto a propósito de otro proceso que llevaba a cabo el Consejo, proceso ciudadano, precisamente en este caso que se sigue dando. Participó el abogado Jorge Sosa, mencionando en esta audiencia pública que la fase de seguimiento de cumplimiento de dictamen no es un proceso sancionatorio. Es decir, lo que ha hecho el Consejo de Participación no es un proceso sancionatorio. Lo dejó en claro el abogado Sosa. Pero si así pretenden hacerlo, los 6 jueces nombrados por el Consejo Transitorio no podrán decidir sobre la destitución, ya que ellos tienen conflicto de intereses porque son producto de los actos que acusan haber revisado. Claro, hay una paradoja, hay una situación muy complicada aquí porque los jueces son los que terminaron blindando las decisiones del Consejo Transitorio de Trujillo, que terminó colocando a ellos. O sea, una cosa bárbara, ¿no? Una cosa horrible. Trujillo los designa y luego Trujillo les pregunta a la Corte si es que es buena la idea de blindar la decisión, y irónicamente, los consejeros de la Corte dicen, sí, verdad, sí, no, que no se revise. Entonces, una paradoja bastante interesante. Dice acá, concuerdo con esa tesis, y más que la imparcialidad es una regla constitucional de garantías de derecho de la defensa, en donde su fin es no producir la real indefensión, y sería obvio lo que ellos decidirán sobre la destitución. Además, que si van a tener un fin de destitución o no, se debe regular el proceso sancionatorio por incumplimiento, y no lo hay, lo cual vulnera también los derechos del debido proceso. Puchic. Aquí lo que tiene que hacer es la Corte decidir, pero decía, creo que Mauro, y habrá que esperar hasta el jueves para preguntarle a Mauro, decía Mauro, tiene que haber una correlación de la sanción, ¿verdad? Si es que llegara a ser eso el tema con la Corte, pero que la destitución sea una sanción podría ser muy exagerada, ¿no? Muy exagerada, viniendo de ellos. Tenemos intervención de Allen Berbera, que precisamente dice que no tienen esa pretensión, hablando de la Corte, ¿no? Interpretativo, ni siquiera ha existido ninguna actuación tendiente a ello. En este sentido, no se ha realizado por parte de este Consejo ningún acto por el cual se haya pretendido revisar la designación de esta distinguida Corte Constitucional, mucho menos actividades para remoción, destitución, cambio o reemplazo de ninguno de sus miembros, sobre todo porque no es nuestra competencia jurídica, además de existir prohibición expresa de autotutela institucional, como lo establece el dictamen interpretativo antes mencionado. Por ende, no ha existido intención de destituir a nadie, como falsamente lo han expresado algunos medios de comunicación y lamentablemente algunos de nuestros propios consejeros. Esto es absolutamente falso. Además, queremos ser enfáticos, en este Consejo de Participación no se ha seguido ningún proceso relacionado con la revisión de la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, y no se ha ejercido ningún proceso contra la Fiscal General relacionado con aquello. La única actuación realizada por el Consejo de Participación y su Pleno
fue la sesión del 29 de junio de 2023, que luego de un debate correspondiente y generar las observaciones del caso, se aprobó el informe 178-2023, elaborado por la Secretaría Técnica de Transparencia. A ver, no sé si ustedes están viendo el informativo, pero parecería ser que hay un pequeño problema en el internet. O será acá, interno, pero parece que acá afuera la cosa está bastante bien. Bueno, vamos a ver qué ocurre, pero aparentemente es solamente aquí. Listo, ahí está, mis queridos amigos. Vamos a esperar a ver qué ocurre, porque definitivamente todo puede pasar. Supuestamente no podrían ser destituidos los consejeros. Mejor dicho, nadie debería salir destituido de este asunto. Pero todo puede pasar y la audiencia continúa. Así que estaremos pendientes. Se acabó. En vivo. Free drinks on the